Aparatos electrónicos en la medicina. ¿Cómo funcionan, su clasificación y cuáles son? Antecedentes de la medicina tecnológica. La medicina es una parte importante en el desarrollo de la humanidad, ya que permite que siga subsistiendo la especie mediante tratamientos a las enfermedades. Es importante resaltar que con el paso del tiempo, los tipos de virus y otras contrariedades mutan y se desarrollan, por lo cual es indispensable que se cuente con las mejores herramientas y métodos para poder detectar, diagnosticar y dar tratamiento a los males. De esta forma surge un subíndice. Es necesario saber qué son y cómo funcionan o se clasifican estas herramientas para tener un conocimiento más amplio y valorar el trabajo de investigación y desarrollo realizado. Aparatos electrónicos en el análisis, detección y diagnóstico de enfermedades. Análisis de enfermedades. Es la encargada de vigilar aquellas enfermedades que presentan un alto impacto en la salud colectiva y ameritan una atención y seguimiento especial. Las muestras son tomadas por laboratorios clínicos y remitidos directamente por estos con la orden de solicitud. Detección de enfermedades. Es la realización de pruebas de detección para encontrar problemas de salud antes de que aparezcan los síntomas. Pruebas diagnósticas, exámenes médicos y autoexámenes para encontrar una enfermedad u otros problemas de salud en las primeras fases de su evolución. Diagnóstico. Es el procedimiento por el cual se identifica una enfermedad, entidad nosológica, síndrome o cualquier condición de salud-enfermedad. En la clínica, el diagnóstico se enmarca dentro de la evaluación psicológica y supone el reconocimiento de una enfermedad o trastorno a partir de la observación de sus signos y síntomas. En términos de la práctica médica, el diagnóstico es un juicio clínico sobre el estado psicofísico de la persona. Representa una manifestación en respuesta a una demanda para determinar tal estado. Se encuentran tres herramientas diagnósticas: síntomas, signos, exploración física. Diferentes tipos de diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Es el conjunto de enfermedades que pueden ocasionar un síndrome, descartándose una a una según la hipótesis planteada y las exploraciones complementarias hasta encontrar la enfermedad que ocasiona los síntomas del paciente. Diagnóstico precoz. Es un programa epidemiológico de salud pública, de aplicación sistemática o universal para detectar una población determinada y asintomática, una enfermedad grave, con el objetivo de disminuir la tasa de mortalidad asociada. Ejemplos de aparatos electrónicos. Dinamómetro de mano, también conocido como ergómetro, es utilizado para medir el poder de los músculos en pacientes ortopédicos que han sufrido lesiones óseas o de articulaciones. Los neurólogos usan el dinamómetro en pacientes que sufren de ciertas enfermedades neurológicas, como miastenia grave, para diagnosticarla. Otoscopio. Es un instrumento médico con un haz de luz, que sirve para visualizar y examinar el conducto auditivo externo y el tímpano. La exploración del oído permite, a veces, averiguar la causa de algunos síntomas como el dolor o la pérdida de la audición, así como hallar cuerpos extraños en el conducto auditivo. Esfigmomanómetro. Es empleado para la medición indirecta de la presión arterial, que la suele proporcionar en unidades físicas de presión. Los tensiómetros automáticos pueden ser de brazalete aplicable a la muñeca, al brazo o incluso al dedo. Termómetro digital. Es un instrumento de medición de temperatura. Son aquellos que, valiéndose de dispositivos transductores, utilizan luego circuitos electrónicos para convertir en números las pequeñas variaciones de tensión obtenidas, mostrando finalmente la temperatura en un visualizador. Glucómetro. Es un instrumento de medida que se utiliza para obtener la concentración de glucosa en la sangre, de forma instantánea, en el domicilio del enfermo diabético, sin necesidad de tener que ir a un centro especializado. Electrónica, práctica en el tratamiento y control médico.
En la rama de la medicina existen diversas subramas que se encargan de completar las demás. Una de las más importantes es la del tratamiento y control. No se debe confundir con el diagnóstico de enfermedades, ya que a pesar de estar relacionados, su enfoque es distinto. Al hablar del tratamiento y control, debemos comenzar con quizás los más importantes y conocidos: la radioterapia y el desfibrilador externo. El primero es el uso de rayos electromagnéticos de alto voltaje para la eliminación de tumores y demás cuerpos extraños. Esto se logra mediante la creación de alto voltaje en un aparato especial para ello, y con esto se logra irradiar rayos alfa y gamma que penetran en el cuerpo del paciente. Es uno de los métodos más utilizados en la actualidad junto con la radioterapia. Por otro lado tenemos el desfibrilador externo semiautomático, por sus siglas DESA. Es un aparato electrónico portátil que sirve para tratar la parada cardiorrespiratoria cuando se debe a una fibrilación ventricular. El DESA es muy eficaz para la mayor parte de los llamados paros cardíacos y funciona mediante una fuerte descarga de voltaje que logra que el corazón vuelva a tener actividad mecánica como eléctrica. El ámbito de aplicación de los implantes electrónicos y las tecnologías de la información tiene que ver con la posibilidad de monitorear o lograr bases de datos para el tratamiento de enfermedades o discapacidades físicas. En la actualidad, los implantes electrónicos han sido mayormente usados para reemplazar o mejorar ciertas funciones físicas menoscabadas, tales como arritmias cardíacas con los marcapasos o la continencia urinaria y fecal a través de estimuladores de los esfínteres. Algo más conocidos son los implantes que permiten la recuperación parcial o total de la visión y de la audición. La utilización de aparatos como los descritos no solo colabora con la curación de los pacientes, sino con el progresivo mejoramiento de su calidad de vida. Otra área donde han mejorado la calidad de vida de sus usuarios ha sido aquella donde mediante dispositivos colocados debajo de la piel se envían señales eléctricas que neutralizan los impulsos nerviosos del dolor en su viaje hasta los centros cerebrales. De esta manera se logran controlar secciones del sistema nervioso en partes del cuerpo donde los pacientes tienen dolor. Aparatos electrónicos permanentes. Existen un sinfín de aparatos electrónicos, pero los más conocidos son el marcapasos. Es un aparato electrónico generador de impulsos. Su función principal es impulsar artificial y rítmicamente al corazón cuando los marcapasos naturales del corazón no pueden mantener el ritmo adecuado. Además, estos dispositivos monitorizan la actividad eléctrica cardíaca espontánea y según su programación desencadenan impulsos eléctricos o no. Implante coclear. Es un producto sanitario implantable activo de alta tecnología y precisión, encaminado a restablecer la audición de aquellas personas que padezcan una sordera causada por la destrucción de células ciliadas de la cóclea, estimulando directamente el nervio auditivo mediante señales eléctricas encargadas de transmitir la información codificada al cerebro. Implante coronario inalámbrico. Monitoriza la presión de fluido en la arteria pulmonar y transmite los datos de forma inalámbrica a los médicos, permitiéndoles ajustar en consecuencia la medicación de los pacientes. Este dispositivo se implanta en la arteria pulmonar, un área que conlleva un bajo riesgo de coagulación. Tecnología en desarrollo. Hablar de tecnología en desarrollo es hablar de un campo altamente fértil. En la actualidad las innovaciones tecnológicas están en todos lados. En el campo de la medicina estos avances e inventos han permitido la creación de gran cantidad de equipos electrónicos para fines médicos. En su mayoría estos están referidos a extender cada vez nuestro promedio de vida. Dentro de la ingeniería biomédica en los últimos años se han presentado varios adelantos en lo referido a la innovación tecnológica. Enseguida, algunos dispositivos así como sus predecesores. Galvanómetro. Está considerado como la pieza indispensable que permitió el desarrollo de la mayoría de los aparatos destinados al diagnóstico por gráficas. Resonancia magnética. El principio de la resonancia magnética se descubrió en 1946
pero no fue hasta 30 años después que se pudo desarrollar un sistema para uso en humanos. Dispositivos solubles. Científicos de Estados Unidos crearon diminutos circuitos electrónicos que se disuelven en el agua o en fluidos del cuerpo y podrían utilizarse en dispositivos médicos. Nanofibras para curar. La Universidad Estatal de Saratov en Rusia acaba de patentar un tipo de vendaje ultradelgado hecho con nanofibras cuyos hilos son 200 veces más finos que un cabello humano. Ingeniería genética. Uno de los mayores logros del ser humano ha sido la manipulación de organismos microscópicos para mejorar nuestra calidad de vida. Consiste en modificar el genotipo y por tanto el fenotipo o caracteres externos mediante transgénesis. Ingeniería de tejidos. Constituye una disciplina relativamente nueva y un campo de investigación y desarrollo interdisciplinario que aplica los conocimientos de la bioingeniería. Cultivo de órganos. En el 2011 se realizó por primera vez el trasplante de un órgano creado con células madre. Los investigadores del Instituto Karolinska, en Suecia, fabricaron una tráquea de células donadas por el propio paciente. Avances diagnósticos. La aparición del Doppler tisular y de la ecocardiografía tridimensional proporcionan ventajas respecto a la ecocardiografía Doppler bidimensional. Trasplante hecho por robot. El famoso autómata cirujano conocido como Sistema Quirúrgico Da Vinci realizó este año con éxito su primer trasplante de hígado. La operación fue dirigida a distancia por 12 médicos italianos. Siendo así, finalmente, la forma en que se clasifican los aparatos electrónicos que son utilizados en la medicina, sus características, funcionamiento, aplicaciones e historia. Gracias a esta clasificación es posible identificar con mayor facilidad dónde se encuentran localizados en las subdivisiones según sus características.